Muy buenos días a todos. Un especial agradecimiento a Julián Domínguez, a su junta directiva, primero por el acierto de poner este tema en esta reunión de las cámaras de comercio y segundo por darme este honor de moderar este panel con estas personas tan maravillosas que nos van a aportar seguramente a este tema tan importante que es la atracción de inversión extranjera directa en el país y en América Latina, porque tenemos también diferentes nacionalidades en este panel, un poco muy inspirado en lo que hablamos esta mañana del Caribe. Acá también hoy tenemos varias nacionalidades que le aportan a América Latina. Yo quisiera, antes de entrar en materia, simplemente hacer una pequeña introducción de lo que es la inversión extranjera en Colombia. Entre el año 98 y el 2002, la inversión extranjera ocupaba unos renglones muy bajos. Estábamos entre los 1.500 millones de dólares y los 2.000 millones de dólares. Después de ese acuerdo de paz fallido, pues muy pocas empresas querían venir a nuestro país. El año pasado y hace 2 años empezamos a registrar una cifra récord de más de 14.000 millones de dólares. En esos años, además, inspirados también por todo el tema minero energético, y en este par de años, el pasado y este, ha sucedido algo muy interesante, y es que esos flujos de inversión extranjera no han caído, siguen estando en esa cifra cercana a los 14.000 millones de dólares, y se ha cambiado esa tendencia donde hoy pesa más lo no minero energético que esa inversión extranjera a buscar productos extractivos. Los países que más invierten en nuestro país tradicionalmente era Estados Unidos, más del 40%, casi el 50% en esa época de principios del 2000, y hoy pues ha cambiado sustancialmente. Sigue siendo un país muy importante, cerca de una cuarta parte de la inversión es de Estados Unidos. La Unión Europea, si uno lo mira, es cerca del 30% de la inversión, y un gran resurgimiento de la inversión entre los países latinoamericanos. Esas multilatinas cada vez son más fuertes en nuestras ciudades y en Colombia, y hay una importante presencia de Asia, que yo creo que acá tenemos 2 casos muy interesantes que nos van a hablar de Asia, y donde yo creo que tenemos que ver mucho más allá del Asia y aprovechar también a Colombia como la entrada de esa alianza Pacífico para esas empresas que están mucho más lejanas. En sectores muy interesantes llega la inversión extranjera, en sectores de valor agregado, en sectores de servicios, de manufacturas, que aprovechan los acuerdos comerciales nuestros, y con unos valores sin lugar a duda que son importantes para la región, generadores de empleo, de innovación, de transferencia tecnológica. La inversión extranjera tiene muchas bondades y no tenemos que tenerle miedo a la inversión extranjera, y yo creo que es mucho más de lo que aporta que lo que le quita a un país como el nuestro, y ahí es donde yo quiero centrar un poco este panel hoy a revisarlo. Para ir terminando, en Bogotá, y la entidad que yo pues tengo el honor de dirigir, es muy coincidente con lo que pasa en Colombia. En el año 2006 el gobierno nacional empieza a ver la inversión extranjera como un gran motor de crecimiento también para todo Colombia, y fortalece a ProColombia. En su época se llamaba ProExport, en esa época estaba yo vendiendo y maleteando a Colombia en una oficina comercial. Nos encargan tema de inversión extranjera y nos encargan también el tema de turismo, siendo la inversión extranjera un motor muy importante porque además repercute en exportaciones. Muchas de esas empresas que hoy llegan al país, a las regiones, también aprovechan a Colombia como una plataforma de exportación. Entonces ProColombia, ProExport en esa época asume ese rol. En el 2006, después de un trabajo arduo en nuestra ciudad, y voy a hablar un poquito de Invest in Bogotá, se crea Invest in Bogotá. Cumplimos 12 años la semana pasada, 12 años después de haber hecho todo un análisis dentro de la Comisión Regional de Competitividad y ver que realmente la competencia en el mundo hoy no son países. Y por eso me parece muy importante el mensaje en este escenario de las cámaras de comercio. La competencia hoy es entre regiones y es entre ciudades, y cada ciudad tiene que entender su vocación, para qué es bueno, en dónde lo va a fortalecer, y también qué tipo de empresas puede atraer para ayudar al desarrollo económico y social. Bogotá toma la decisión en el 2006 de crear esta institución.
que hoy es un ejemplo para el país y para incluso inspiración para otras regiones del mundo, en donde se hace una alianza entre la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía Mayor para buscar atraer inversión extranjera directa como su eje central. Es la primera entidad 100% creada para atraer inversión extranjera directa en el país. Hoy, después de 12 años y gracias al apoyo de la Junta Directiva, de la Cámara de Comercio, de la Alcaldía, han pasado varios gobiernos por delante y seguimos trabajando con una visión de largo plazo. Hemos apoyado más de 300 proyectos de inversión en nuestra ciudad. Hemos generado más de 35.000 empleos directos gracias a estos proyectos y una inversión que supera los $2.000 millones para Bogotá. Yo creo que esos son unos factores muy importantes, donde hay transferencia de tecnología, donde hay una cantidad de factores positivos, y esto yo creo que es muy importante para todas las regiones. Cuando empezó Inves in Bogotá fuimos los primeros dedicados exclusivamente a esto, como les decía anteriormente. Hoy hay 15 entidades de promoción regional en Colombia y hay 3 más en proceso de constituirse, que muy seguramente van a trabajar con todas las cámaras de comercio que están hoy acá. Hoy nos acompaña Alejandro Osa de Inves Pacific, con quien trabajamos en ProExport en aquella época, y lidera la agencia de promoción del Pacífico colombiano, del Valle del Cauca, que nos va a contar muchos de estos temas, y esta es otra entidad muy interesante que está generando desarrollo para su región. Para ir cerrando, la promoción de la inversión, como les decía, es muy importante hacer estas alianzas a nivel regional, muy importante el apoyo de los diferentes actores, privado, el público, sin lugar a duda, y cada uno tiene un caso diferente, y seguramente Alejandro nos contará un poquito del caso de ellos, pero la Cámara de Comercio es fundamental, porque al final son empresas que vienen a generar empleo, que vienen a generar desarrollo productivo y que se van a matricular con las cámaras de comercio para seguir trabajando y generando valor y fortaleciendo pues estos sectores claves de sus regiones. Estos 10 años, estos 12 años para Inves in Bogotá yo creo que han sido muy interesantes, porque ha sido ese desarrollo con Colombia, donde hoy además tenemos el honor de ser reconocidos internacionalmente, y con esto voy cerrando. 4 años seguidos llevamos con Site Selection, una publicación muy especializada como la mejor agencia de América Latina y el Caribe. En el 4º año compartimos ese honor con Alejandro, con Inves Pacific, y es un honor además para Colombia tener 2 entidades regionales como las mejores de América Latina, y eso muestra el buen desempeño que tiene el país y el buen desempeño que están teniendo las regiones en esta materia. Y fuimos reconocidos hace un par de años por FDI, que es la autoridad en esta materia, como la mejor política de promoción de inversiones a nivel regional, y eso pues nos llena de orgullo en América Latina y la 8ª en el mundo. Entonces, hoy creo que este escenario es súper importante, contarle nuestra experiencia no para alimentarnos el ego y la vanidad, sino todo lo contrario, para decirles que estamos acá atentos a prestarle una colaboración a todas las cámaras de comercio, de trabajar más en red, donde Confecámaras puede ser un actor muy importante para buscar todos esos apoyos y buenas prácticas que estamos haciendo, y por supuesto alimentar esta discusión con este excelente panel que tenemos hoy y con esos panelistas que me acompañan el día de hoy. Yo quiero presentar muy rápido a nuestros panelistas. Loreto Silva, abogada, académica y consultora chilena, es ministra de Obras Públicas del primer gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera y actual presidenta de la Empresa Nacional de Petróleos de Chile. Jan Willem van Bokhoven. William es director del Holland House y presidente de Eurochambers para Colombia, experto en exportaciones, internacionalización de empresas y en diseño de estrategia para la entrada al mercado de desarrollo de empresas extranjeras, particularmente en Chile, Colombia, Perú y Argentina, con quien hemos venido trabajando también como un aliado desde las agencias de promoción. Alejandro, que ya lo presenté, agencia de promoción de inversión del Valle del Cauca, y se desempeñó como director de la oficina comercial de ProExport en China y agregado comercial de la Embajada de Colombia. Vanessa Luna, que nos acompaña también el día de hoy, gerente general de Accessor Colombia, multinacional española, experta en riesgo de crédito comercial B2B,
con más de 20 años de experiencia en el mercado, única calificadora de riesgo española para toda Europa, con presencia directa en Colombia, Perú, Chile, Portugal, Irlanda y España. Muy interesante los aportes de Vanessa. Y Andrés Mosquera, gerente de operaciones y proyectos de Express Look, empresa china, fabricante de televisores y pantallas táctiles interactivas, que tiene diferentes plantas de producción y ensamblaje en China, en Hungría, en Rumanía, en México, y desde agosto del 2017 están en Colombia, en la zona franca del Pacífico, en el Valle del Cauca. Entonces, no siendo más, quiero empezar a darle la palabra a nuestros panelistas, y la primera pregunta, si me permiten, de izquierda a derecha, es ¿por qué están acá? ¿Por qué los han invitado a este Congreso de Confecámaras? ¿Quiénes son? ¿Qué relación tienen con la inversión extranjera, con el tema que estamos tratando? Y segundo, con las cámaras de comercio, porque sé que algunos tienen unos roles importantes con las cámaras de comercio. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Buenos días. Primero agradecer a Confecámaras y al doctor Julián por esta oportunidad. Bueno, la razón por la que nosotros estamos acá, por supuesto, es una empresa que le creyó a Colombia, que le creyó a la región para invertir. Nosotros ingresamos a Colombia el año pasado y era un año, como todos lo sabemos, de incertidumbre, preelecciones, donde había bastantes cosas que nos generaban un poco de inquietud, pero sin embargo la oportunidad de estar en un país como Colombia, en una región como Latinoamérica, pudo más que la incertidumbre, porque las oportunidades del tejido empresarial y de la economía sólida que siempre ha existido en Colombia, aunque haya dispersión de todas las ciudades y haya muchas empresas informales y formales, pues la posibilidad que nosotros tenemos como compañía para brindar una solución de riesgo de crédito para que las empresas puedan tomar mejores decisiones es muy grande, sobre todo cuando las empresas que generalmente están haciendo la labor de dar crédito en Colombia a los microempresarios o las pequeñas y medianas empresas son los proveedores o las empresas grandes. Es decir, nosotros encontramos que debíamos estar en Colombia porque el crédito interempresarial, que es como nosotros lo llamamos, es una actividad común de todas las empresas en la relación B2B y es necesario para ellos tener cada vez más herramientas sofisticadas y apalancarse en la tecnología para poder tomar decisiones asertivas de cuánto prestar, a quién prestar, cuáles son las posibles pérdidas que van a tener, y ahí es donde las cámaras de comercio entran de una manera fundamental. La información con la que se hacen esos modelos es inicialmente la información que hay en los paquetes contables de las empresas, hábitos de pago, pero otra información que ha sido fundamental es la de las 57 cámaras de comercio, porque información como los representantes legales, si la Cámara de Comercio está activa, renovada, toda la información que hay de la historia que existe dentro de cada una de las cámaras de comercio es fundamental para poder pronosticar niveles de riesgo. Muchas gracias, Vanessa. Loreto. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente esta maravillosa invitación que me ha permitido escuchar, entender y conocer muchas cosas que están pasando en este país. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, estoy aquí por una gran invitación de mi querido amigo Julián Domínguez, a quien tuve la oportunidad de conocer hace pocos meses en Bucaramanga, donde asistí en representación del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, de la cual soy miembro, soy consejera de ese consejo, y que tenía por objeto y sigue teniendo por objeto promover el intercambio comercial no solamente dentro de Chile, sino que tener un intercambio comercial dentro de Latinoamérica. Tenemos la convicción de que Chile y Colombia tenemos muchas raíces en común, tenemos una idiosincrasia muy parecida, nos sentimos cómodos unos con otros, tenemos un estatuto jurídico bastante similar con fuentes y orígenes comunes, y además tenemos un sistema de solución de controversias en materia de negocios que es muy similar. Todo eso hace que sea no solamente lógico, sino que recomendable la promoción del intercambio comercial entre estos dos países hermanos. La Cámara de Comercio de Santiago, dirigida por Peter Hill, y la Confecámaras, dirigida por Julián Domínguez, están abocados a esta tarea y creo que por eso estoy hoy día aquí.
Muchas gracias, Jan. Muy buenos días. También muchísimas gracias por la invitación. Soy director de la Cámara de Comercio Colombo-Holandesa, Holland House. La razón que estoy acá, o al menos esto pienso, por una parte yo creo que en este panel, por la inversión extranjera que hoy Holanda tiene en Colombia. El año pasado fuimos el 8º inversionista, en los años directamente anteriores el 6º inversionista extranjero en el país. Cuando yo llegué a Colombia hace 5 años, ya son 5 años, Holanda no estaba entre los principales inversionistas. Entonces el progreso y también el interés que hemos podido generar ha sido muy grande. Yo creo que otra razón por qué estoy acá es el hecho de que yo soy un apasionado de comercio exterior, siempre lo he sido, nací en Rotterdam, en el puerto, muy cerca del puerto más grande de Europa, y desde ahí he tenido esta pasión por comercio exterior. Cuando yo llegué a Colombia hace 5 años, yo vi un país con mucho potencial, con muchas empresas que tienen el potencial para exportarse, pero los tenemos que alistar, les tenemos que preparar, y eso es un trabajo entre todos. Ayer escuchamos que el 95% de las pymes de Colombia, las pequeñas y medianas empresas, ven a las cámaras de comercio del país su aliado principal. Y yo creo que ahí está nuestro vínculo. Nosotros queremos trabajar para las exportaciones colombianas y lo hacemos con las cámaras de comercio en las regiones. El año pasado empezamos más o menos con 10 cámaras de comercio del país, programas para acompañar a pequeños grupos de exportadores en exportar a nuestros mercados en el Caribe y Europa. Esos programas todos tienen un nombre diferente, pero por ejemplo tenemos Exportas con la Cámara de Comercio de Aburasur, tenemos 770 Exporta Caribe con la Cámara de Comercio de Bucaramanga, participamos muy activamente en Bogotá Exporta, y estos programas han sido muy exitosos y yo creo que también es una razón que hoy estoy acá. Muchas gracias, Jan. Bueno, Alejandro. Bueno, en primer lugar, es un gusto estar acá. Muchas gracias a Confecámaras, a Julián por esta maravillosa invitación y también por ser estos anfitriones maravillosos durante estos dos días. Es un gusto compartir este espacio con este equipo de panelistas y poder compartir con ustedes de todas las cámaras de comercio, quien de alguna manera son los gestores y los promotores de estas agencias de promoción de inversión, también poder agradecer por esa apuesta tan importante que ha representado este ejercicio para las regiones. Como lo mencionaba Juan Gabriel hace un momento, ProColombia arrancó este ejercicio de promocionar a Colombia como destino de inversión más o menos entre el 2005 y el 2006. Y gran parte de ese esfuerzo tuvo que ver también con tratar de reducir esas brechas que existían en el mundo sobre la realidad que estaba viviendo Colombia versus esa percepción que tenían los inversionistas extranjeros. Y esa brecha, a través de este tiempo, se logró reducir considerablemente. Se logró reducir gracias a que esas expectativas que los equipos de ProColombia estaban promoviendo dentro de sus diferentes oficinas a nivel mundial, pues eran expectativas que se venían traduciendo en hechos reales, no solamente en Colombia, sino en los territorios, porque no podemos olvidar que Colombia es un país de regiones, y fue gracias a que en esas regiones estos inversionistas y empresarios que estuvieron llegando encontraron este ecosistema abierto, dispuesto y muy profesional para trabajar con aquellos empresarios que estaban llegando al territorio. Pero este ecosistema que los empresarios estaban encontrando en el territorio no fue un ecosistema que se hubiera generado de manera espontánea, fue un ecosistema que fue trabajado a partir de la identificación de una necesidad por parte de las cámaras de comercio y que a partir de ese trabajo público-privado, de la construcción de ese liderazgo colectivo en donde invitaron a las gobernaciones, en donde invitaron a las alcaldías, en donde invitaron a las academias y a los gremios a conjugar una narrativa dirigida a promover las regiones, para que Colombia se pueda vender como lo que es un país de regiones. Yo veo el ejercicio que desarrollamos nosotros desde nuestras agencias de promoción de inversión regional como si fuéramos esa torre de control.
en donde ProColombia nos pone a los inversionistas a 10.000 pies de altura. Y somos nosotros, obviamente, en compañía de ProColombia, que tenemos la responsabilidad de traer este avión que viene a 10.000 pies de altura, ya navegando sobre Colombia, y poderlo aterrizar a los aeropuertos de nuestras regiones, de esas regiones en donde mejor se consolida esa propuesta de valor de la región con ese plan de negocio que tiene la empresa, para asegurar no solamente un aterrizaje exitoso de ese empresario en nuestra región, sino sobre todo de un aterrizaje suave. Entonces, de alguna manera, ese es uno de los elementos más potentes que tiene hoy en día Colombia, que existen más de 15 regiones con sus agencias de promoción de inversión que son capaces de ofrecerle servicios profesionales a aquellos empresarios internacionales que están buscando cómo llegar a Colombia. Entonces, uno de los puntos aquí importantes es que tenemos que seguir dotando a estas agencias de promoción de inversión de recursos, tenemos que seguir apoyándolo desde el nivel regional, pero también a nivel nacional, para que podamos seguir construyendo el país que todos soñamos, un país a través de las regiones. Muchas gracias, Alejandro. Vale, Mauricio. Andrés. Bueno, muy buen día a todos. De antemano agradecer a Confecámaras el haberme permitido pues y a ExpressLac estar aquí presente en este tan importante evento. ExpressLac podríamos decir que es una compañía pionera en temas de inversión, como su modelo de negocio está fabricado aquí en el país. Si bien es cierto, la industria de televisores está presente directamente con los grandes importadores, los grandes pues desarrolladores de tecnología de este tipo en el país, ExpressLac fue un paso más allá. ExpressLac quiso no solo invertir en el tema de Colombia, sino empezar a desarrollar el modelo directamente en el país, trayendo la tecnología directamente, capacitando personas, ¿sí?, dentro del mercado colombiano. Una mano de obra más o menos de unas 40 personas está con nosotros actualmente, capacitándose, entendiendo de las tecnologías, de cómo funciona realmente el mundo de un televisor. Y esta aventura, por así decirlo, de esta compañía aquí no tiene límites, tiene mucho potencial. Y la idea de la compañía es no solo apuntarle en un producto de consumo electrónico llamado televisor, sino desarrollar muchísimas más tecnologías que hoy en día son importantes en el mercado y que pueden llegar a ser, como es uno de los objetivos de la compañía, producidos en Colombia a futuro, aprovechando todos los convenios y los tratados bilaterales de comercio que tiene en este momento el país, para hacer un hub latinoamericano a futuro basado directamente en Colombia para esta región. Pues excelente, yo creo un caso muy lindo, además empresa que viene con tecnología de China a producir en Colombia. Hoy venden solo en Colombia, pero el gran reto es exportar, lo hablamos ayer y ahora nos vas a contar un poco qué hay que hacer. Bueno, yo la siguiente pregunta se la quiero formular a Loreto, y es que Chile ha sido una inspiración para Colombia. Chile fue una inspiración cuando se creó la agencia de promoción del país, ProExport. Yo estaba en ella incluso en ese momento, y veíamos a Chile y a Corfo y a ProChile como ese modelo a seguir. Y quiero que nos cuentes un poco en materia de inversión extranjera lo que ha hecho Chile, todo ese avance que han hecho, más en un pacto social muy importante en tu país. Y pues las cifras de Chile nos dan mucha envidia, ¿no? El año 2014, en el gobierno de Sebastián Piñera, alcanzó una cifra de inversión extranjera directa que supera los 20.000 millones de dólares, 23.000 millones de dólares. Un país más pequeño que Colombia, en población, y yo creo que pues, ¿qué está haciendo Chile que tengamos que seguir aprendiendo de nosotros? ¿Cuál fue esa estrategia, Loreto? Bueno, desde que Chile, del retorno de la democracia en Chile hace ya 30 años, se construyó una especie de consenso tácito, diría yo, en cuanto a que la única herramienta, el único camino para alcanzar el desarrollo en nuestro país era el crecimiento económico. Y que ese crecimiento económico no podía seguir dependiendo solamente
del Estado, sino que ese crecimiento económico necesitaba con urgencia más inversión y más participación del sector privado. Y esa inversión no solamente tenía que venir de los inversionistas chilenos, sino que también como país teníamos que abrir las puertas a la inversión extranjera. Somos un país con poca población, una economía pequeña y con muchas necesidades. Sobre la base de ese consenso, que fue muy transversal, que convocó a todos los sectores políticos, se fue construyendo un andamiaje jurídico que tenía por único propósito, o por principal propósito, incentivar la participación privada, tanto chilena como extranjera, y por esa vía alcanzar el desarrollo. Se generó una legislación en materia tributaria que incentivaba el ahorro y la inversión de las empresas. Se celebraron 25 tratados de libre comercio con distintos países del mundo con el objeto de atraer inversión. Se generaron reglas del juego que tenían por objeto dar certeza a la inversión, como por ejemplo el sistema arbitral para la inversión en materia de obras de infraestructura pública, donde el Estado se sometía por primera vez a arbitraje. Se desarrolló una legislación laboral que daba flexibilidad al mundo empresarial y que al mismo tiempo daba garantías a los trabajadores. Y en mi opinión, mi experiencia es que además se invitó al sector privado a participar en áreas que tradicionalmente habían estado reservadas para el sector público y para el Estado. Me refiero a la inversión en agua potable, a la inversión en servicios eléctricos, tratamiento de las aguas servidas. Nosotros hoy día podemos decir en Chile que gracias a la inversión privada y extranjera, el 100% de las aguas servidas en Santiago son tratadas. Se construyó una red vial muy importante en nuestro país que no teníamos a través del sistema de concesiones, en el cual participaron muchas empresas extranjeras. De hecho, la principal ruta estructurante de nuestro país, que es la Ruta 5, hoy día es manejada por capitales colombianos. La red de aeropuertos, concesiones en materia minera, etcétera, todo ese tipo de áreas que originalmente eran tratadas por el Estado se abrieron al sector privado. Y eso permitió no solamente la incorporación de capitales privados a nuestro país, tanto chilenos como extranjeros, aumentar nuestro desarrollo, mejorar nuestro desarrollo y desarrollar todas las áreas que teníamos débiles, sino que permitió que en los últimos 30 años tengamos un promedio de crecimiento de un 4,7% en nuestro país. Eso no ha estado exento de bemoles. Hemos tenido épocas donde ese crecimiento ha sido más bajo o donde hemos perdido la convicción como país de que el crecimiento económico es importante, que el crecimiento, para que tener crecimiento necesitamos dar garantías y confianza al mundo empresarial y al mismo tiempo dar sostenibilidad a la inversión. Y eso responde a varias cosas. Eso responde en gran medida en mi opinión, a la falta de promoción del rol que tienen los inversionistas privados en el desarrollo de los países, al rol que tienen los inversionistas privados en el desarrollo del empleo, en la generación de riqueza, en la generación de bienestar y de equidad. Y ahí me suman las palabras del expositor del día de ayer, que nos hacía mención eso, tanto y al presidente de la República de Colombia y a lo que señalaba Julián. El mundo empresarial no debe dejar de evangelizar en cuanto a la importancia de su rol como promotor de bienestar, como promotor no solamente de crecimiento económico, sino como promotor de crecimiento para las personas. Y en cuanto a lo que pasó con el presidente Piñera, fue en su primer periodo la economía creció por sobre el promedio, a un 5,5% anual, y eso se explica, en mi opinión, por tres grandes elementos. Uno, su convicción en cuanto al aporte del sector privado al crecimiento del país. Su convicción en cuanto a que sin crecimiento no hay desarrollo. Su convicción de que la mejor forma de generar empleo y bienestar es con la participación y con el emprendimiento del sector privado. Durante su periodo de gobierno se crearon 1 millón de empleos y por lo tanto ese 1 millón de empleos nos permitía avanzar en el desarrollo y en el crecimiento de las personas. Por otra parte,
se puso mucho énfasis en la gestión del Estado. El Estado tiene que ser un Estado fuerte, que sea capaz de fiscalizar y supervisar lo que hace el mundo privado, pero el Estado tiene que ser eficiente, se tiene que reducir su gasto, se tienen que reducir los números innumerables de trámites que muchas veces no solamente son un obstáculo a la inversión, sino que son un obstáculo a la vida de las personas. Se crearon instancias muy significativas, no tan grandes, pero que hicieron grandes cambios, como por ejemplo el Chile Atiende, que permitía que una persona, a través de una plataforma informática, pudiera a un solo lugar hacer todos sus trámites. Se dictó una ley que tenía por objeto la creación de empresas en un día. Y todo eso era para incentivar a todos los entes del Estado a facilitar la creación de empresas. Y con eso se crearon 27.000 empresas. Y por otra parte, él tenía la convicción de que teníamos que generar políticas de largo plazo en materia de inversión en infraestructura. Se generó un programa de inversión en infraestructura cercano a los 8.000 millones de dólares. Durante su periodo de gobierno, además, se encargó y se materializó la reconstrucción de nuestro país, que en el año 2010 sufrió graves daños como consecuencia del terremoto de febrero del 2010. Todas esas cosas, en el fondo, tienen una única mirada, que es generar crecimiento para generar desarrollo y con eso generar bienestar. Actualmente, en el segundo mandato del presidente Piñera, el desafío no es muy distinto, pero tiene unas complejidades que el primer mandato no tenía y que tienen que ver, por una parte, con el aumento del gasto fiscal. En el fondo, nosotros tenemos un déficit fiscal bastante importante, que tienen que ver con la disminución del crecimiento, que en los últimos años fue en 1,9 en promedio, y que tienen que ver además con la presión de la ciudadanía por más gasto y por tener mejor salud, más educación gratuita, por tener un mejor sistema de pensiones, todas cuestiones que son propias de un país que va avanzando y va creciendo. Claro. Y por lo tanto el desafío es atender las necesidades de las personas sin afectar el crecimiento y equilibrando la balanza fiscal. ¿Qué está haciendo el gobierno para eso? En primer lugar, está focalizado en destrabar proyectos de inversión privada por en torno a 65.000 millones de dólares, que si pudieran llevarse acá adelante, significarían 27.000 nuevos empleos. Está además impulsando un proyecto de modernización del sistema tributario para facilitar, hacer más simple el sistema tributario y también para incentivar la inversión de las empresas. Está trabajando una modernización muy importante y muy relevante del sistema de evaluación de impacto ambiental, que también se ha transformado en Chile en un elemento que obstaculiza el desarrollo de las inversiones. ¿Y por qué? Porque nos faltaba o nos sigue faltando tomar conciencia de que es importante hacer consultas tempranas con la ciudadanía, tener una ventanilla única donde todos los entes del Estado opinen, expresen sus requerimientos de una sola vez y por lo tanto llevar adelante las inversiones. Y por otra parte está impulsando un programa de inversión en materia de infraestructura cercano a los 14.000 millones de dólares y que tiene una mirada también de largo plazo. Y él tiene la convicción personal de que este plan, esta transformación, este mejoramiento en estas áreas del país se tiene que alcanzar con un consenso transversal lo más amplio posible, que no solamente considera a todo el mundo político, sino que también al mundo empresarial, a los trabajadores, a todos los representantes de la sociedad civil, porque solo en la medida que tengamos transformaciones, mejoramientos, que tengan ese respaldo ciudadano, vamos a lograr que esas políticas sean una política de Estado que trascienda a los gobiernos de turno y que nos sigan llevando por la senda del crecimiento. Loreto, muchas gracias. Justamente yo creo que ese tema muy interesante, la experiencia de Chile en cómo han abierto las oportunidades para la inversión extranjera para el desarrollo de su infraestructura, me gustaría que profundizáramos en la siguiente pregunta, pero vamos a darle la palabra a Jan Willem, aprovechar su experiencia internacional, tantos países que ha estado, ahora pues con los pies puestos en nuestro querido país y
preguntarle en dónde está viendo las oportunidades, en dónde podemos auscultar más, cómo trabajar más con las regiones y esa visión internacional, qué le ven a Colombia y qué le están viendo a las regiones para ser atractivo y también un poquito qué nos falta. Gracias, Juan Gabriel. Yo creo que en inversión la tendencia que hemos visto, que efectivamente en los últimos 3, 4, 5 años hemos visto que la inversión holandesa se está dirigiendo cada vez más a las regiones, que ha sido un trabajo, yo creo que de promoción con ProColombia, con las agencias, de las cuales 2 están acá conmigo, hacer la promoción más que todo allá, contar la historia, en este caso en Holanda, promover las oportunidades y también contar y tener esta narrativa de que hablamos ayer. Esta narrativa es muy importante. Allá en mi país no tienen el mismo conocimiento de Colombia que tenemos acá, de las oportunidades, que es un país de regiones. Tenemos que contar esta parte. Yo creo que se ha hecho y lo que también ha ayudado mucho es si logramos nosotros que más empresas colombianas tienen actividades internacionales, también es más fácil que las empresas de allá captan que esto es un país que ofrece oportunidades a ellos. También hemos visto esto, cuando un exportador de aguacate de Colombia llega a Holanda para vender sus productos, el mismo comprador también va a hablar con sus relaciones y puede ser que después hay un inversionista buscando proyectos para inversión en aguacate. Entonces esto está muy relacionado y yo creo que es muy importante que también por esta razón hacemos el trabajo también de promover la internacionalización de más empresas colombianas. ¿Dónde está la oportunidad ahí? Voy a explicar con un ejemplo lo que yo he visto y que creo que puede ser un poco la base de este trabajo. Yo creo que hace unos 2, 3 años me llamó una de las cadenas de farmacias más grandes de Colombia y me contaron, estuvimos en una feria en Europa y ahí conocimos un producto que nos encantó. El producto se llama Difrax, son productos para bebés. Me llamaron y dijeron, queremos comprar este producto, queremos ser el importador en Colombia. Y yo les dije, pensé un momento y pensé, interesante, cadena muy grande, cobertura muy buena en la parte comercial. Y dije, no, pienso en mi país, ¿qué van a preguntarme? Yo dije, no, yo necesito que ustedes me envíen un plan con los pronósticos de ventas que ustedes tienen para este producto en Colombia y yo me encargo de hablar con la gerente de esta empresa. Y me dijeron, no, ya tenemos el plan, en unos minutos se lo enviamos, estaban muy bien preparados. Después llamé a la empresa en Holanda y les presenté el caso, claramente traté de ser lo más convincente posible, les conté, tengo el cliente para ustedes en Colombia, están muy interesados, están muy preparados y me dijeron, gracias, estamos honrados con el interés, pero lo tenemos en cuenta para el año 2028. Y yo les dije, ¿cómo? Entonces me explicaron, no, nosotros tenemos una estrategia que cada año tenemos 3 mercados de exportación en que nos vamos a enfocar. Para este año son Indonesia, China y Sudáfrica. Y les dije, no, pero de pronto el próximo año no tienen definido todavía los 3 países. Sí, señor, ya los tenemos, son estos 3 países. Y después de intentar en 2, en 3 años, noté que realmente lo tenían todo ya planeado. Entonces yo dije, no, ¿cómo voy a transmitir este mensaje a la empresa acá en Colombia? Les conté, no, están muy interesados, pero Colombia para los próximos años no está en sus planes. Después me puse a pensar y pensé, en mi país deberían ser un poco más flexibles. Sí, esto fue lo primero que pensé. Pero pensé un poco más y también pensé, bueno, esto también va en línea un poco con mis ideas, que nosotros con las cámaras de comercio del país también es la línea de trabajo. Nosotros tratamos con las cámaras de comercio que tienen tanto contacto con sus empresas a través de los clusters, a través de sus programas, en el contacto diario, tiene tanto contacto con la pequeña y mediana empresa de Colombia. También sería bueno que empezamos a empezar este tipo de proyectos en que hacemos que el empresario con nosotros hace su estudio y define qué deberían ser mis mercados objetivos. En vez de que de pronto los mercados objetivos nos llegan a nosotros y nos llegan solicitudes de
10 países y ya no sabemos cómo escoger. El tiempo y el dinero solamente son escasos, entonces tenemos que escoger bien, tenemos que enfocar bien. Y esto justo es el trabajo que empezamos a hacer con muchas cámaras de comercio y yo creo que ahí está la oportunidad. Si logramos que el empresario con el producto o el servicio, si logramos que ellos con la ayuda definen qué mercado, puede ser que es Estados Unidos, puede ser que es China, pero si logramos esto, el chance de que va a ser efectivo el esfuerzo es muy grande. Muchas gracias, Jan. Bueno, me acuerdas de un caso que empezamos nosotros a pedir una cita en IKEA por todo lado con la embajada, la presidenta nos ayudó, hasta que desesperados los bombardeamos por ProColombia, por la embajada acá, por todo lado, nos dijeron, mire, en los próximos 2 años no está Colombia en el radar, pero ahora sí está en el radar y ya lo están estudiando y próximo llega. Hay que tener paciencia también en estos casos y hay que llegar seguramente en el timing correcto. Bueno, Alejandro, para nosotros ha sido muy importante, hay unos factores críticos de éxito, por lo menos en el caso de Inves en Bogotá. Primero, el compromiso de la Cámara de Comercio es fundamental. Importantísimo, es muy importante el compromiso de la región, muy importante la alcaldía que está comprometida, hay un acuerdo del consejo. Esos factores críticos de éxito y sumados a la visión de largo plazo, estamos trabajando con el doctor Marco Ginás hace un buen rato, una visión estratégica de ciudad con esa capacidad productiva, con ese imaginario que tenemos de hacia dónde tiene que ir la vocación productiva de la ciudad y hoy estamos montados en el plan de especialización inteligente que todos estamos tocando la misma sinfonía. ¿Qué está pasando en el Valle del Cauca? ¿Cuáles son esos factores de éxito? Y cuéntanos un poquito esas experiencias. Es algo muy similar a lo que acabas de manifestar, Juan. Hace más o menos 3 años, con el liderazgo de la Gobernación del Valle, de la Cámara de Comercio de Cali y de la Alcaldía, se desarrolló un ejercicio muy potente que fue el construir una narrativa estratégica del Valle del Cauca. Y no fue solamente construirla, sino también posicionarla entre los diferentes actores que inciden en los temas de negocios de la región. Y hoy en día uno de los principales activos y ya digamos que patrimonio que tiene la región es que todos estamos hablando el mismo idioma. Hace justamente 1 año hicimos un esfuerzo muy grande con la gobernación, con la alcaldía, con la Cámara de Comercio y llevamos a 50 personas en donde estuvo Jan, para que visitaran al Valle del Cauca y vivieran la propuesta de valor del Valle del Cauca más allá de un PowerPoint. Y una de las conclusiones que surgieron después de hacer todo ese recorrido por el Valle del Cauca era que lo que más les había llamado la atención era que todos estábamos hablando exactamente el mismo idioma, que todos, como decía el señor de comunicaciones del presidente Obama, teníamos un norte supremamente claro y definido. Entonces ese es un activo que estamos aprovechando y al cual estamos dedicando muchos esfuerzos. Ya en lo que tiene que ver con nuestro escritorio de atracción de inversión como la agencia, nosotros veníamos desde el 2011 que fuimos creados hasta el 2015, veníamos muy esquemáticamente trabajando sobre la identificación de esa propuesta de valor del Valle del Cauca. Y esa propuesta de valor de alguna manera quedó fundamentada en 6 elementos. Un primer elemento era esa ubicación estratégica del Valle del Cauca a partir, digamos, de ese acceso y esa proximidad con Buenaventura que nos daba también la posibilidad de estar cerca al 60-70% de la capacidad de consumo de Colombia por estar ubicados y hacer parte de ese triángulo Bogotá-Medellín y Bogotá y Cali. Pero adicionalmente contar con una infraestructura de conectividad que nos permitía podernos integrar fácilmente con ese núcleo o esa generación de demanda del país. Y por esa ubicación estratégica se permitía generar esas, digamos que costoeficiencias para los empresarios nacionales o extranjeros que se ubicaran ahí. Es decir, que el Valle del Cauca era de alguna manera una región de mucha cercanía y una región sin fronteras. O sea, podíamos llegar a cualquier parte del mundo y a cualquier parte de Colombia muy rápidamente. Pero al mismo tiempo identificamos que uno de los principales elementos que teníamos para promover la región era el tejido empresarial que ya estaba dispuesto en el territorio.
un tejido empresarial compuesto por empresas sofisticadas a nivel nacional, pero también empresas como hoy en día Expresslock de capital extranjero que se habían asentado en nuestro territorio, sofisticando la capacidad productiva, pero también diversificando la canasta exportadora del país. Es decir, que las empresas que se encontraban ahí eran unas empresas que salían a la conquista de nuevos mercados, tanto a nivel nacional como extranjeros. Y también por esa coexistencia de esas entidades de educación superior y de ese núcleo de empresas de capital nacional y extranjero presentes ahí desde hace tanto tiempo, permitía que las empresas pudieran encontrar un capital humano capacitado con conocimiento específico en aquellas áreas que eran necesarias para ese desarrollo industrial. Entonces, primero fue identificar esa propuesta de valor que nos hacía únicos, pero también nos dimos cuenta que no solamente hacía falta hacer esos ejercicios de identificar propuestas de valor en determinados modelos de negocio, que también teníamos que hacer un esfuerzo potente de salir a posicionar al Valle del Cauca y a Colombia como un destino de inversión, que si no lo hacíamos nosotros desde las regiones, pues ProColombia lo miraba desde una forma muy general. Entonces era importante que nosotros tuviéramos la dotación y los elementos y la munición de salir por el mundo a poner nuestra bandera y a posicionar al Valle del Cauca como destino de inversión. Pero también había otro elemento muy importante y era cómo fortalecíamos las relaciones con aquellos actores que inciden en la inversión, porque nosotros generamos muchas expectativas cuando salimos al territorio, pero es importante que cuando a partir de la generación de las expectativas los empresarios llegan a nuestro territorio, pues es muy importante que de la gobernación estén sensibilizados de la importancia y la pertinencia que hay que al territorio llegue una inversión de estas características, o que la alcaldía, o que los diferentes actores puedan estar sensibilizados del impacto que tiene el desarrollo de una inversión en el territorio. Los mismos, las cámaras de comercio, por supuesto, y el sector académico. Entonces, digamos que ese ha sido ese trabajo de evangelización que hemos desarrollado, y esa es la pertinencia también que quisiera compartir con todos los colegas de las cámaras de comercio, de la importancia de tener una agencia de promoción de inversión y fortalecer una agencia de promoción regional, porque son ellos los que de alguna manera van a ser esos embajadores de sus regiones en el exterior. Y me gustaría cerrar, yo a veces me extiendo un poco en la palabra del entusiasmo que me genera este ejercicio. La mejor forma de decir es hacer. Y la mejor forma de transmitir lo que nosotros estamos haciendo es a través de ejemplos y de casos de éxito. En estos 7 años hemos traído más de 80 proyectos de inversión que han generado más de 8.000 empleos y que están sofisticando el aparato productivo de la región y del país, que están generando inversiones. Pero lo más potente y lo que nos genera más satisfacción es que ya la inversión que está llegando a Colombia y que está llegando al Valle del Cauca, pues no está llegando solamente a los territorios tradicionales, están empezando a llegar a diferentes municipios que antes eran municipios que estaban vedados, que estaban por fuera del radar. Y me gustaría presentar solamente un caso de éxito por el cual preparamos un video testimonial para que ustedes se den cuenta del impacto que tiene el trabajo que nosotros desarrollamos. Entonces le pido por favor a producción que nos pase un video de 1 minutico nomás. Esto fue en Trujillo Valle, una empresa peruana. Yo vivo en un pueblo donde no había unas oportunidades económicas porque era mucha dificultad pues para tener un trabajo, pero gracias a Dios ya estoy estable, ya esta semana estoy cumpliendo 1 año de estar aquí en Viveros, Colombia, y ha sido una bendición muy grande para mí y también para mis compañeros. Ha sido muy importante porque primeramente no tenía trabajo, trabajaba por días y pues era muy difícil a veces la economía en la casa porque pues cuando uno tiene un trabajo estable entonces se dificultan las cosas para su economía en todos los sentidos. Para mí, para mis hijas ha sido muy importante porque pues ya gracias a Dios tenemos el pan de cada día, mis hijas pueden tener muchas cosas que necesitamos para vivir con dignidad.
Les diría que bienvenidos, que esta es una tierra de oportunidades, que aquí hay gente linda, gente que quiere colaborar, que queremos más gente que nos brinde más oportunidades de trabajo a las mujeres, a los hombres, a todo el entorno donde vivimos, porque cuando hay empleo, pues van a haber mejores condiciones de vida, nuestros hijos van a poder acceder a la universidad, vamos a tener muchas cosas bonitas aquí. Esta es como la contribución que desde las agencias de promoción de inversión regional estamos poniendo a Colombia para construir territorio y para llevar la paz también a los diferentes territorios del país. Gracias, Alejo, pues muy importante, muy interesante y gran aporte económico y social trae la inversión extranjera. Quiero darle la palabra a Vanessa. Exexor lleva cerca de 20 años en el mercado español y llega a Colombia hace 2 años aproximadamente. ¿Cómo fue ese desembarco en nuestro país y qué percibe Casa Matriz hoy de Colombia y hacia dónde ves que va el negocio? Pues, ¿qué perciben? Que no se quieren ir de acá, los españoles se la quieren pasar acá todo el tiempo y nosotros que estén allá un poco más, pero la verdad es que les ha fascinado, digamos, cuando nosotros empezamos, les ha fascinado la experiencia y ha sido una experiencia no necesariamente complicada, pero sí compleja. Llegar a Colombia es, digamos, abrir empresa en Colombia no es difícil, pero después de que la abres tienes que asumir que tienes muchos controles a nivel legislativo, por el dinero, por el tema que tenemos nosotros, que no se compara con Chile, por ejemplo, ni con un país de la región de lavado de activos, y en eso hay que ser bastante estrictos y responder ante los entes gubernamentales, eso les ha sorprendido bastante. Cuando nosotros decidimos abrir Colombia o Latinoamérica, Colombia por supuesto hacía parte de los países fundamentales porque tiene un tejido empresarial muy grande y un nivel de informalidad difícil de encontrar. 3,5 millones de micronegocios que generalmente son informales y que les digo a ustedes que nosotros sin ustedes no podríamos vivir y las empresas, esos micronegocios tampoco, porque mucha de la información que se tiene de las personas que generan negocios y que son informales en este país viene solamente de las cámaras de comercio. No hay información y la asimetría era uno de los retos que nosotros teníamos como compañía que superar. A diferencia de Chile y Perú, que son los otros países de la región, en Colombia es donde menos información pública hay disponible y el esfuerzo que nosotros obviamente hicimos fue cuando supimos o cuando los españoles supieron que las cámaras de comercio eran 57, pues se fueron para atrás porque muchas cámaras de comercio, mucha información para unificar, pero también se sintieron muy felices de tener por lo menos una fuente tan valiosa como esta para poder conocer un poco más a esas personas informales y para que nosotros en nuestra misión, que básicamente es poder brindarle a las empresas grandes y formales que tienen una relación con estos informales, brindarles unas herramientas para que puedan administrar el riesgo de crédito, pues les digo, es supremamente valioso y fundamental contar con la información que existe para poder completar este círculo en el que todas las compañías y en el que hemos encontrado que Latinoamérica comparte eso y es la necesidad de ser más eficientes, la necesidad de hacer todas las cosas de una mejor manera, con menos recursos, en menos tiempo. Entonces poder contar con una solución que les permita además en Colombia ha habido un cambio de normatividad que ahora tienen que las empresas calcular la pérdida esperada, eso no lo sabíamos antes de que nosotros ingresáramos, pero ya sabemos que todas las compañías tienen que cumplir con un modelo de NIF para poder calcular sus provisiones. Entonces todo eso que hace parte del ecosistema de una empresa para vivir es supremamente compartido con los otros países en la necesidad de volver y de brindar herramientas para que sean mucho más eficientes y para que cada vez las cosas se hagan solamente con un clic y se pueda obtener más información para poder tomar decisiones. ¿Qué nos ha parecido a nosotros en cuanto a la inversión también en Colombia y las diferencias, por mencionar acá, aprovechando que tengo mi compañera al lado chilena? Nos ha costado un poco a los españoles, digamos, les ha costado un poco entender cómo acá se demoran más en la toma de la decisión. Claramente Chile es un país que está mucho más propenso a invertir en tecnología y las decisiones las toman realmente rápido comparándolo con Colombia.
¿Y qué hemos encontrado en Perú? Hemos encontrado una disposición para compartir información a nivel sectorial. Entonces lo que tratamos de tomar de los otros países es esas cosas buenas que tienen, obviamente eso hace parte de la idiosincrasia colombiana que no sea así, pero lo que tratamos es básicamente de brindarles a todos las mismas soluciones que les permitan ser más eficientes, compartir las mejores prácticas, acomodarnos bastante a lo que cada país, en este caso como les decía Colombia, que tiene unas particularidades diferentes en cuanto a nivel, digamos, de leyes, de habeas data, lo que nosotros tenemos que hacer para cuidar la información es mucho más estricto que lo que hacen en otros países. Entonces en Colombia ha sido un camino lleno de sorpresas y lleno de obviamente mucho aprendizaje y sobre todo de mucha satisfacción de que existan las cámaras de comercio, porque vuelvo y les digo, la información que existe ahí quizás es la única con la que pueden vivir las personas informales, las personas que tienen una actividad comercial informal, y gracias a esa información es que muchas empresas grandes les dan créditos para que puedan crecer y mejorar su calidad de vida, porque claramente el sistema financiero no llega hasta este tipo de personas. Entonces realmente lo que ustedes tienen es supremamente valioso y nos sentimos muy complacidos, obviamente, de contar con la información de las cámaras, porque vuelvo y les digo, sin ustedes no podríamos vivir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Juan Gozaín dijo que habían dos apellidos caleños, uno era Domínguez y al señor Domínguez lo tenemos identificado y el otro era Mosquera, entonces queremos oírte. Y una cosa importante es cómo es hacer negocios con China, porque pues culturalmente mucho más complejo, mucho más lejano, y a mí este ejemplo me parece muy interesante porque estamos justamente en Invesim Bogotá hoy y con Araujo Ibarra, y lo estamos mirando incluso con otras agencias como Inves Pacific y con ProColombia, identificar cuáles son esos productos que hoy podemos traer de China, a más manufacturas de China, a producirse en Colombia y aprovechar ese puente que puede ser Colombia para Estados Unidos principalmente, pero también para América Latina. Los aranceles que va a poner a Estados Unidos a los productos chinos nos genera una oportunidad de mercado súper interesante y ahí estamos trabajando profundamente en el tema. ¿Cuál es el reto para exportar desde Colombia y cómo es trabajar con China, Andrés? Bueno, el tema de ExpressLab, que es un tema que redunda en una palabra que me gustaría plantearla desde el punto de vista general, y es las sinergias. Las sinergias como el esfuerzo mancomunado que ha habido en este choque cultural que implica trabajar con gente que de entrada piensa muy distinto a nosotros. Nosotros vemos letras, ellos ven figuras. Me decía eso alguien el día de ayer. Y es verdad, ellos, digamos, tienen una forma muy polarizada de ver el negocio, encargados siempre del costo. Curiosamente, mi primer reto con las altas directivas de China fue cuando nos entregaron la bodega en Zona Franca del Pacífico, que ha sido, pues quisiera darlo, una de las razones fundamentales, las zonas francas, que con mucha alegría veo el discurso del gobierno actual, muy hacia seguir expandiendo el tiempo en las zonas francas, que son elementos dinamizantes en el comercio. Cuando nos entregaron la bodega me llaman y me dicen, mister, ¿la bodega tiene ducha? Digo, no. Dentro de la adecuación de oficinas que usted está haciendo, usted no puede pedir que haya una ducha. Yo le dije, un momento, ¿para qué? No, pues que vamos a mandar 2 o 3 chinitos para que ellos vivan ahí en la planta. Les dije, no, esta relación tiene que empezar de otra manera. Y fueron cosas cuando establecieron primero el ingeniero de producción, que es un tipo súper querido, es un tipo con un conocimiento grandísimo, lleva más de 18 años en la compañía y en todas las fábricas donde se establece la compañía él lo mandan a que sea el que ponga a andar el negocio. La primera semana ellos son físicos, entonces al empleado ¡pum! Entonces subían los operarios de planta, don Andrés, es que Vince me está pegando.
Yo estuve a punto de enloquecerme. Yo les decía, señores, aquí en Colombia hay un régimen laboral bastante estricto, aquí no le podemos pegar al empleado. Bueno, el empleado no tiene derecho a enfermarse. Las urgencias son 24 horas en China, que se enferme después de que termine el turno. Entonces, eso es un poco, imprimiéndole un poco de jocosidad al tema, es difícil, pero una vez ellos desarrollan el elemento fundamental de la confianza, de ahí se pueden venir muchas posibilidades para el país. Y de hecho ese es de pronto en el momento el cuello de botella en el que estamos como compañía. Porque si bien es cierto, la relación Colombia-China es totalmente benéfica desde el punto de vista arancelario, no lo es tanto para poder nosotros establecer en Colombia, empezar a traer más productos, empezar a establecer más tecnología directamente hacia los otros tratados. ExpressLab llegó muy silenciosa aquí a Colombia. De hecho, ahí hay una anécdota con el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, el doctor Piedrahita, porque él estuvo muy entusiasmado de ver esto y hizo un trino una vez en sus redes sociales, y eso fue con la zona franca, porque ellos dicen, nosotros queremos no el low profile, sino dice profile low, no media, dicen ellos. Entonces, eso también tuvo que cambiar, no eran de eventos, no eran de nada, no querían saber nada, venían con una expectativa de 10 operarios en planta, de un año solamente establecerse en el país, a ver qué iba a pasar. Y proyectaron 80.000 unidades producidas para el primer año. Hoy en día somos 40 operarios, somos casi 10 personas directas en la parte administrativa, y este mercado nacional va cercano a las 180.000 unidades en proyecciones de cierre. ¿Dónde está el siguiente paso? En las exportaciones. Ese es el nuevo paso, y eso es lo que vemos con muchísimo entusiasmo y en un ambiente bastante promisorio, de acuerdo a lo que en los últimos 3 eventos en los que he logrado estar, el discurso del gobierno actual es muy conducente, muy claro. Vamos a fortalecer las relaciones de comercio actuales, primero que establecer nuevas, porque si hay ciertos vacíos en los tratados actuales. Por citar un ejemplo, México tiene un acceso, haciendo exactamente lo que hace ExpressLab aquí, en la misma industria de televisores, tiene un acceso muy preferencial a Triángulo Norte. Pero Colombia tiene una limitante grandísima, nos exigen un 30% de contenido regional. Pero lo chistoso ahí es que no solamente el panel y la tarjeta integradora hacen casi el 90% del costo de un televisor. Y esas son tecnologías que solo producen 3 países a nivel mundial, a saber, Japón, Corea y China. Entonces, los tratados colombianos tienen que empezar a dejar de lado el solo negociar en el tema agrícola, en el tema en el que somos fuertes, y tienen que empezar a ver que hay muchas oportunidades detrás que también tienen que ser fuertes, y tenemos que poder exigir que tengamos las mismas prebendas como lo tienen ya otros países en curso. Excelente, Andrés. No, pues grandes retos ahí, y pues ahí tienes aliados como las cámaras de comercio, ProColombia, etcétera, que tienen que ayudar a que eso suceda para que más empresas lleguen y aprovechen esa oportunidad. El tiempo vuela y es un tema que no podemos controlar, pero yo quisiera darle la palabra a cada uno, pero muy breve, un consejo a nuestro auditorio de las cámaras de comercio, cómo fomentar el tema de la inversión extranjera desde su punto de vista. Loreto, el tema de las APPs me parece muy importante y en Bogotá lo estamos trabajando, pero un buen consejo para las cámaras, por favor. Bueno, yo creo que es fundamental no solamente las cámaras en Colombia, sino que también en Chile y en todas partes, promover, evangelizar, contar la historia de que la inversión privada es fundamental para el crecimiento, y no solamente para el crecimiento económico, sino para el crecimiento de las personas. En la medida que dejemos de contar eso, cada día va a ser más difícil. La inversión no solamente
local, sino que también la inversión extranjera en cada uno de nuestros países. Evangelizar, no dejar de contar la historia. En Chile nos pasó. Dejamos de contar la historia, creímos que estábamos tranquilos y no fue así. Tenemos que siempre seguir contando esa historia que por lo demás es muy buena y maravillosa. Excelente. Y eso aterrizó a las regiones, creo que es fundamental. Tenemos todos una riqueza que contar y a veces nos callamos. Vanessa, cuéntanos tú un consejo, de acuerdo a tu experiencia, la exportación también de servicios desde Bogotá. Gracias, Juan. Pues el consejo quizás sería promover dentro de sus cámaras y dentro de los afiliados de ustedes a que haya cada vez más información disponible para la toma de la decisión de las compañías y sobre todo para utilizar y apalancarse en la tecnología para que esta información esté cada vez más disponible de mejor manera y que permita agilizar los tiempos que tanto queremos todos, que sean más rápidos y que nos cuesten menos, porque todos estamos en esa carrera de que nos cueste menos y ganar más. Y créanme que la información es, junto con tecnología, y volver eso una herramienta innovadora, de uso fácil para las compañías, es casi uno de los únicos caminos que existe para poder optimizar los tiempos tan añorados. Las compañías de afuera, cuando venimos a Colombia, lo que más dudamos, sobre todo para entrar, es no tanto regulaciones y tributos realmente, sino es la asimetría tan grande de información que hay. Entonces creo que promovería bastante la inversión extranjera, que esa asimetría de información fuera cada vez menor, y eso en parte depende obviamente también de los afiliados de las cámaras. Ustedes lo pueden incentivar. Gracias. Sin lugar a duda, y las cámaras de comercio tienen una información muy valiosa que tenemos que aprovechar mucho más todos para nuestro ejercicio. Jan, un consejo. Bueno, yo en primer lugar, yo creo que para la inversión extranjera la estabilidad es lo primordial, la estabilidad en todos sus sentidos, y yo creo que las cámaras de comercio que están ahí desde hace muchísimos años son un apoyo fundamental para la empresa. Mi consejo es más seguir siendo las entidades incluyentes que son. Yo creo que son entidades muy incluyentes, y también seguir reforzando lo que hay. Hace poco me preguntaron, ¿usted nos puede traer un conferencista de Holanda en temas de clústeres? Y me di cuenta que aquí los clústeres que existen en las cámaras de comercio son clústeres muy bien organizados, muy bien pensados. Entonces mi consejo es más bien, siguen trabajando este tema de desarrollo empresarial, refuérzanlo dentro de sus cámaras, porque es lo principal para el empresario para poder crecer. Jan, muchas gracias. Y la semana pasada estuvimos inaugurando una empresa holandesa que se instala en Bogotá para hacer materiales, pues materias primas realmente para la industria de la pastelería, con una vocación de exportación desde Bogotá, y muy interesante la visión de esa empresa, lo que le pueden traer en beneficio pues a nuestras regiones. Alejo, un consejo. Sí, pues muy en sintonía con eso que estás diciendo, Juan, y lo mencionaba en la intervención anterior. Uno de los ejes claves de las agencias de promoción de inversión es ese tema de fortalecimiento de las relaciones con aquellos actores que inciden en la inversión, no solamente para generar esa socialización y esa evangelización entre los diferentes actores para que acojan y apoyen la inversión, sino también porque nosotros somos receptores de una información interesantísima e importantísima, porque pues nosotros somos esas extensiones de las regiones en el mundo que estamos entendiendo e identificando cuáles son esas tendencias o cuáles son esos obstáculos que podemos tener en las regiones. Entonces, por ejemplo, nosotros en la región identificamos que en el 2014 Cali le tenía que generar una apuesta muy fuerte al programa de bilingüismo, porque no teníamos un programa de bilingüismo sólido. ¿Por qué lo identificamos? Porque estábamos viendo que gran parte de esa industria de prestación de servicios bilingües no se estaba quedando en la ciudad, y sí es una industria que se está volviendo a recoger hacia el mismo hemisferio en donde está Estados Unidos y Canadá. Empezamos a trabajar con la alcaldía, con las universidades, con la Cámara de Comercio, y logramos sacar un programa piloto de bilingüismo.
Hoy en día ese programa piloto de bilingüismo está apoyando a los muchachos de los colegios municipales y estamos generando alrededor de 1.400 muchachos al año en los colegios municipales que ya logran obtener un grado de nivel de comprensión y de comunicación en inglés lo suficientemente alto como para que ya se puedan insertar a esas empresas de prestación de servicios en inglés. Entonces, ese es un factor muy importante que ustedes como gremio cameral pueden encontrar de nosotros, las agencias de promoción de inversión, de identificar cuáles son esos elementos importantes para continuar sofisticando el aparato productivo y de servicios del territorio. Eso es muy importante, el bilingüismo yo creo que es un factor que nos ha quitado muchas oportunidades, pero hay que fortalecerlo y a nivel nacional. Eso realmente abre unas oportunidades importantes para las personas, para ese desarrollo económico y para que lleguen más empresas internacionales. Andrés, un consejo para las cámaras. Bueno, no, yo lo veo desde un punto de vista analógico. Las cámaras de comercio son el cóctel de bienvenida de los empresarios, la inversión, ¿sí? No solo de una posible edificación, de una relación duradera a largo plazo, pero también son el motor de poder ser los ojos del gobierno para decir dónde están las oportunidades a futuro. Es sumamente importante la labor que las cámaras hacen desde el punto de vista de agilizar los trámites, volver el comercio más dinámico internamente, porque no es, no es ajeno, por así decirlo, a que en otros países los negocios se hacen de manera más expedita. Y a veces para el empresario el tiempo, o a veces no siempre, el tiempo es oro. Y poder atender de buena manera a todos estos proyectos y poderlos empezar a filtrar y estar de mano con el gobierno para explotar estas nuevas oportunidades es una labor fundamental, y de manera pues personal es encomiable lo que hacen las cámaras y todo lo que nos han aportado directamente, por lo menos en nuestra experiencia. Excelente. Alejo, ¿ibas a decir algo más? Sí, con el permiso tuyo y de todos los miembros del panel y de los organizadores de Confecámaras, me gustaría hacer una invitación, por favor. En Cali vamos a tener el 10 y el 11 de octubre Héroes Fest, un trabajo que estamos desarrollando con Impulsa, con la Gobernación del Valle, con la Alcaldía de Cali y también el apoyo y el entusiasmo de la Cámara de Comercio para configurar un ecosistema emprendedor para todos los empresarios de sus cámaras de comercio y de sus regiones. Muchas gracias por el espacio. Oh, pues muy bien, creo que tenemos 2 minutos, el tiempo, doctor Julián, se ha cumplido y me dijeron fuera muy juicioso. Simplemente darles las gracias a ustedes. Nos parece muy importante este espacio para traer este tema. Ojalá el año entrante nos inviten y venimos con otros casos de éxito a fortalecer este tema, a fortalecer más esta red de entidades de promoción que han apoyado sin lugar a duda de una manera extraordinaria las cámaras de comercio. Creo que tenemos que generar ese espacio. Le decía a Julián que vamos a hacer una reunión en Bogotá para involucrar a todas las cámaras. Ya tenemos un espacio con ProColombia, pero no es suficiente. Creo que este es el escenario natural donde a través de Confecámaras podemos buscar cooperación internacional para fortalecer todas estas metodologías que hacemos nosotros, fortalecer mecanismos para atraer más empresas, poder acceder a algunas acciones conjuntas y por supuesto pues trabajar de la mano para construir un país próspero. Nosotros como entidad de promoción además siempre vemos el vaso medio lleno, tenemos que ser optimistas y lo que pasó hoy y ayer en este foro ha sido muy importante. Creo que yo por lo menos salgo muy recargado de energía a ver un país que le está yendo bien, que la historia es buena, pero sobre todo que tenemos un gran futuro y tenemos que ser parte de ellos y ayudar a transformar nuestro querido Colombia. Muchísimas gracias, muchas gracias a los panelistas. Nos esperamos ver pronto.